Bueno, vengo de ver una película curiosísima, que esta sí que os la aconsejo. Os aconsejo y os recomiendo ver la película El monje y el rifle. Bueno, es una película que está en salas minoritarias y que solamente está en la versión subtitulada, pero bueno, ha sido un placer ver esta película y me lo he pasado muy bien. Es una película ambientada en Bután. ¿Sabéis lo que es Bután? Bután es un pequeño país justo entre la India y China, pegado a Nepal. Es un país que apenas tiene una ciudad importante y luego lo demás son aldeas. Entonces, el director que se llama Pawo Choining Dorji, que es su tercera película, con unos cuantos personajes ha hecho una historia que habla de temas interesantísimos, ¿no? Habla ni más ni menos que de la democracia, habla ni más ni menos que de la sociedad contemporánea y la pone en cuestión y es muy interesante, ¿eh? Las cosas que plantean, ¿no? Porque en la historia os cuento sin hacer spoiler al principio, luego haré spoiler, pero al principio os cuento lo que podríais ver en un tráiler y lo que podéis ver en la reseña. Cuenta la historia de que en Bután, esto estaba basado en la realidad, en 2006 pues el rey abdicó con el objetivo de que los ciudadanos se convirtieran a la democracia y pudieran elegir a su representante. Ya me río porque me estoy acordando de escenas con relación a esto. Entonces, para enseñarles lo que es la democracia, se planifica una votación de prueba, ¿no? Y ahí ya vamos a ir viendo las contradicciones de la propia democracia, ¿no? Con relación a un pueblo sencillo y tranquilo donde vivían cada uno preocupado por su familia y sabiendo que había un rey, pero con el que apenas trataban. También en 2006 está entrando la televisión en algunas aldeas y eso también está trastocando un poco desde la convivencia, la actividad y la visión que tienen del mundo. Entonces de pronto por primera vez ven a James Bond, el agente 007 en la televisión y todo esto pues en una aldea de gente que no ha visto nunca nada de Occidente pues le llama la atención muchísimo. Y bueno, van a ocurrir pequeños detalles muy simpáticos. La película se llama El monje y el rifle porque un lama, ni más ni menos que un lama, cuando se entera que va a haber democracia y que va a haber elecciones, pues se le ocurre pedirle a uno de sus discípulos que vaya en busca de un rifle, que él lo va a colocar todo en su sitio. Entonces hay como una pequeña, parece como una pequeña amenaza, ¿no? Entonces se pone a buscar el rifle. Bueno, esta es la trama de arranque de la historia. Aquí hay algunos personajes que tienen su objetivo. Ya sabéis que yo soy profesor de escritura creativa y bueno, cualquiera sabe que en una novela o en un relato o en un guión es fundamental que los personajes tengan objetivo. Aquí aparecen unos cuantos personajes y todos están magníficamente planteados porque todos tienen su objetivo. El lama quiere que su discípulo le traiga un par de escopetas, un par de rifles, ¿no? El, una funcionaria del Estado quiere que la gente se inscriba y vaya a votar en las elecciones de pega que va a haber como prueba, ¿no? Para ver si las cosas pueden funcionar y si la gente se va enterando de lo que deben hacer, ¿no? El lama, claro, cuando le propone al discípulo que vaya a buscar armas, el discípulo se pone a buscar armas por allí y realmente tiene dificultades porque nadie tiene armas allí, ¿no? Y ese es el objetivo del personaje, ¿no? Y luego aparece otro personaje que es un occidental que apenas puede hablar porque no entiende el idioma, pero que va con un guía que intenta ayudarle y tal, que tiene otro objetivo, ¿no?
que este es el que crea el conflicto realmente, ¿no? Porque tiene el objetivo de encontrar un rifle de la época de la Primera Guerra Mundial que por alguna razón extraña seguía en Bután. Y entonces es una pieza histórica de referencia que está buscando para un museo de arte, un museo de la guerra, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Bueno, con este material se van a crear una serie de conflictos muy interesantes y están todos muy bien llevados. Imaginad toda la película, por supuesto, en Bután, en zonas muy... montañas muy tranquilas, con un paisaje bellísimo, en algunos momentos con una especie de amapolas como lugar de adorno de toda esta situación en la que están viviendo, bueno, como escenografía y luego la gente muy sencilla, muy simple. No sé si esos son actores profesionales, pero todo el mundo lo ha hecho magníficamente. Claro, los actores que trabajaban como ciudadanos de la aldea o del pueblo y tal, eran gente muy tranquila, que apenas tenía que decir ninguna palabra, ¿no? Pero en su calma no se ponían nerviosos ante las cámaras, que eso también tiene su mérito. Y luego había unos cuantos actores butaneses, ¿no? Que son de allí, ¿no? Que no sé si eran actores profesionales o eran gente sencilla de por allí que ha hecho papeles magníficos. Alguna anciana incluso ha dicho alguna pequeña frasecita bueno, y es de suponer al 100% que es una vecina de por allí que le han dado una frase y realmente lo han hecho fantásticamente. En ningún momento tenemos la sensación de estar asistiendo a una película, da la sensación casi de que fuera un documental, sobre todo porque ya sabéis, cuando en una película no hay música de fondo, todo parece lento, pasivo, inexpresivo, seco. Pero claro, en esa sequedad, un paseo por el campo, el lama caminando, todo esto adquiere una sensación muy poética y muy interesante. No obstante, ha habido música, ha habido música, pero metida en algunos momentos muy, muy suave. Y por supuesto, música con los tipos de escalas orientales que suenan siempre casi iguales, ¿no? Ha habido un pequeño solo de flauta, como flauta de pico, con una melodía que a mí al principio ya, como soy músico, como muchos sabéis, soy músico, a mí esas melodías con escalas que son pentatonales, que son muy simples y muy repetitivas, a mí ya me aburría muchísimo. Pero luego casi toda la película ha sido en silencio, silencio, movimientos, personajes que hacen cosas, pero como con tan poco se ha podido hacer una película tan buena y una película con tantísimos conflictos. Vale, bueno, hasta aquí os digo sin hacer spoiler. Ahora voy a hacer spoiler, entonces, bueno, quien se anime que vaya a verla, posiblemente dentro de poco estará en alguna plataforma, en Filming o alguna cosa así. Y bueno, si tenéis un rato, os aconsejo que veáis esta película porque está muy bien. Y ahora os comento yo algunas referencias que ya tengo que hablar un poco de pequeños detalles del guión y necesito hacer spoilers, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Ha habido una contraposición entre la tradición y la modernidad, que eso era muy evidente. Y además ha habido personajes que lo han expresado verbalmente, han dicho, si estamos bien, ¿para qué necesitamos este cambio? Porque claro, el cambio ha producido que de entrada se planteaba que iba a haber hasta 3 partidos políticos distintos y que la gente iba a tener que votar a 3 partidos distintos, los rojos, los azules y los amarillos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha habido una escisión en el pueblo. Unos ya se han colocado a favor de un color y otros a favor de otro, casi sin saber lo que significaba. No había ningún tipo de ideología por detrás. Luego estaba la representante
del avance y de la evolución democrática, que decía, esto es bueno para el país, esto es bueno para el país. Y bueno, la gente se pregunta, ¿por qué es bueno? Y algunos, que eran los más simples, pero que estaban intentando defender lo que la jefa les había dicho, llegan a decir palabras como la democracia nos va a dar la felicidad. Pero claro, alguna gente del pueblo decía, pero ya somos felices, tenemos nuestro campo, nuestras ovejas, nuestras vacas, nuestra familia, nuestros hijos, la democracia, ¿qué va a hacer por nosotros, ¿no? Entonces hay incluso alguna escena en la que para enseñarles a ser demócratas empiezan a decirle, gritad, rojos, rojos, a favor de los rojos, y azules, azules, estamos a favor de los azules. Y entonces se ponen allí a gritar como para fingir, claro, no entienden nada. Aquí esto se ve que, claro, es una parodia, pero una parodia graciosa. Es como, bueno, esto es mejor que lo otro. Claro, lo otro es lo de siempre, la tradición, ¿no? Que las cosas sean iguales y sigan iguales que siempre, ¿no? Y claro, nosotros como occidentales, por supuesto, posiblemente estaremos a favor de lo occidental, ¿no? Del avance. Pero, pero la película te cuestiona muchas cosas, ¿no? De cuando la gente era feliz sin política a cuando ya la política se mete, y al momento que la política entra en el escenario, en la escenografía, pues la gente se divide. Y no parece que la gente vaya a ser más feliz por esa división, ¿no? Con esa historia política, ¿no? Bueno, eso ha traído un conflicto interesante. Pero luego estaba el hombre americano que quería el arma, ¿no? Y ha habido unas escenas buenísimas con relación a lo que podríamos decir el capitalismo, ¿no? Porque el hombre que quería el arma histórica va y le ofrece al dueño del arma, que es un hombre viejo del pueblo, un aldeano, le ofrece como $45,000, ¿no? Y el hombre aldeano, cuando le traducen los $45,000 a la moneda de Bután, ve que son millones, ¿no? Y él dice, yo no puedo cobrar tantos millones por una arma que tenemos aquí, que estaba arramblada ahí en una esquina y que llevábamos sin sacar durante años, que había sido de mi abuelo. El hombre era ya viejo, pero el arma había sido del abuelo y estaba allí liada en un trapo desde así, y estaba oxidada y tal, ¿no? Entonces, ahí ha habido un choque para un occidental como yo y como los que hayamos visto la película, muy potente. Es como, no acepta el dinero. Y entonces va y le rebaja más de la mitad, ¿no? Le dice, no, $45,000 no. Entonces al final queda como en $15,000, ¿no? Y claro, en la mente del espectador occidental ha perdido la posibilidad de esos $20,000 de más, ¿no? Y que en su moneda sería hacerse el más rico del lugar, él y su familia durante años, ¿no? Y bueno, esa contradicción es chula, pero lo curioso es que luego viene el alumno del lama, el discípulo del lama, y le dice al viejo que quiere el arma, y el lama se la da a cambio de unas almendras, ¿no? Y entonces incumple con los otros que le iban a traer el dinero, incumple y le regala el arma porque para él no era nada al lama, ¿no? Claro, cuando el occidental y el traductor, que ya está puesto al día, que es un joven de Bután pero que sabe idioma y tal, ven que el lama le ha regalado el arma que el viejo le ha regalado el arma al lama, por nada. No lo entienden, sobre todo el occidental. El occidental está con una cara, ese tío, ese actor,
que no parece tampoco profesional, pero seguro que es profesional, ¿no? No ha tenido primeros planos, ha tenido solo una situación de extrañeza, ¿no? De verdad, esto puede ser así, le ofreció todo este dinero, dale este dinero, ¿no? Entonces llama por teléfono a Estados Unidos ahí con el móvil y dice, hay algún problemilla, pero esto se tiene que solucionar. Entonces ya van a intentar hablar con el lama para conseguir el dinero, o sea, conseguir pagándole el mismo dinero o más si es necesario que le venda el arma. Pero claro, el lama tiene unos intereses que no son sobornables y el joven discípulo del lama también tiene unos intereses que no son sobornables. El joven discípulo del lama, su único objetivo es llevarle el arma al lama, ¿no? Y no hay dinero que pueda cubrir eso, él no necesita dinero, dice, te ofrecemos tanto, ¿no? Y dice, ¿y yo qué hago con todo ese dinero, no? Yo soy un lama, estoy ahí un discípulo del lama y va vestido de naranja y burdeo y tal, ¿no? Y bueno, bueno, esas contradicciones yo creo que a los occidentales por lo menos nos hacen pensar, ¿no? Y nos hacen un poco ver en qué mundo estamos, ¿no? En qué mundo hemos construido, donde por supuesto por dinero haríamos cualquier cosa, ¿no? Bueno, no sé si cualquier cosa, porque muchos de vosotros y yo mismo somos buenas personas y a lo mejor hay cosas que por dinero no haríamos. Pero indudablemente la película consigue crearnos ese malestar y esa contradicción y esa reflexión. Entonces, en ese sentido, está muy bien. Bueno, el cine, yo muchas veces lo digo, me encanta, ¿no? Me encanta, entre otras cosas, por esto, ¿no? Porque yo he estado, yo he estado en Nepal, ¿no? Yo he estado en el norte de India, en Dharamsala, viviendo allí. He estado en la misma casa del Dalai Lama, ¿no? Porque tenía un amigo, mi queridísimo amigo Santiago Lusardi, que me llevó a visitar la India y fuimos a ver, intentar ver al Dalai Lama. No pudimos verlo, él lo vio luego después y de hecho estuvo con él, hizo un rito con él, le dio las manos, fue una cosa muy bonita, está grabado en YouTube, lo podéis ver por ahí. Y yo estuve allí y donde había cientos de lamas porque era mm, era el gobierno en el exilio del Dalai Lama le habían dejado una pequeña ciudad en el norte de la India, cerca de Nepal, y era el lama de Nepal, ¿no? Que, bueno, que lo habían exiliado en el norte de India y tenía allí una pequeña zona, en una zona montañosa y tal. Yo fui de todas maneras en verano, no hacía frío, pero era una zona escarpada, llena de curvas y tal, ¿no? Y bueno, y he estado en templos budistas y he visto allí a los pequeños, a los jóvenes monjes budistas con sus ritos y tal, y de verdad no me ha convencido nada, pero claro, aquí está mi mentalidad occidental que no entiende nada, ¿no? Ya me imagino que alguno que esté viendo esto dirá, el occidental no ha entendido nada. Bueno, no entendía nada porque yo estuve horas viendo cómo los jóvenes oraban, ¿no? Y yo veía que estaban desesperaditos, que querían salir a jugar con una pelota que había afuera, ¿no? Pero vivían allí en una gran residencia donde estaban todo lleno de ritos y de cosas, pero cuando se les veía sueltos y libres, se les veía que eran niños normales del mundo, que estaban hartos de hacer las meditaciones, de las oraciones, los rituales muy estrictos. Y yo de verdad sentí que sufrían, pero bueno, esto es una opinión particular. Pero ahí también se ve, ¿no? Que están ahí cumpliendo con rituales, ¿no? Cumpliendo con rituales y tampoco se les ve felices, ¿no? Pero claro, es su vida, su pequeña vida acomodada con sus pequeños ritos, sus pequeñas tradiciones. Pero, por ejemplo, la incorporación de la televisión es muy alucinante. Claro, yo ya soy muy mayor, yo recuerdo la época en la que llegó la televisión a España. Vosotros muchos no lo habréis vivido eso, pero yo lo recuerdo y os voy a contar anécdotas porque eso era muy curioso, ¿no? Cuando nosotros fuimos,
los primeros en tener una televisión en nuestro bloque. Era un bloque de 3 pisos, de tres plantas, con un piso en cada planta. Nosotros vivíamos en el bajo. Y mi padre consiguió una televisión. Mi tío trabajaba en cuestiones de compra-venta, de cosas eléctricas y tal. Y bueno, conseguimos una televisión, por supuesto, una televisión en blanco y negro de aquella época y tal. Y las vecinas, atención, las vecinas venían a la puerta de nuestra casa. Y mi madre abría la puerta, eran puertas anchas, ¿no? No eran como las de ahora, eran puertas anchas. Y teníamos un pasillo, que era un pasillo ancho. Y entonces mi madre, en una carrito para la televisión que había entonces con ruedecita, sacaba la televisión al pasillo y nosotros nos sentábamos en una sillita viéndola desde un dormitorio y las vecinas la veían sin pasar de la raya de la puerta de mi casa. Mi madre no les permitía que pasaran de la puerta de la casa. Eso era bastante estricto, ¿no? No quería que pasara. Pero lo hacía con cierta fuerza de señora un poco de clase más alta porque ya tenía la tele, ¿no? Y luego cuando estábamos a solas se quejaba y decía, nosotros tenemos tele y ahora vienen las vecinas y ahora se van a acostumbrar y tal. Y de verdad yo recuerdo esto porque fueron decenas, centenares de días los que pusimos la televisión así. Para mí también era molesto porque no podemos estar sentados viendo la tele en el sofá, sino que había que sacarla allí por una silla para nosotros y las señoras y sobre todo venían para alguna telenovela o alguna cosa así, entonces se enganchaban y ya no había manera de que dejaran de venir. Pero eran las vecinas y eran amigas de mi madre, pero podían entrar a lo mejor a la casa para algo, para comentar alguna historia, pero no para sentarse allí en el sofá de la tele como si fuéramos una familia, no sé, de pueblo o algo así. No sé cuáles serían los perjuicios y prejuicios de mi madre en aquella época. Bueno, pero yo recuerdo esa época y cuando ya nosotros tuvimos televisión y estábamos más avanzados, que empezaron a contarnos en el colegio, creo, y luego en la universidad, cómo había afectado en Latinoamérica la llegada de la televisión. Claro, había pueblos, imaginaros, eso ha tenido que pasar en España y en todo el mundo, había pueblos remotos donde de pronto llegaba una televisión y la gente veía que el mundo no era como era nuestro mundo. Y eso era una auténtica revolución. Decían en los estudios que recuerdo de aquella época, se decía que incluso la gente se había metido al alcohol, ¿no? Habían empezado a beber alcohol porque no soportaban el comprender que sus vidas eran muy miserables. Casi cualquiera que me esté escuchando de nuestra edad no habrá sido a lo mejor consciente de que nosotros habíamos vivido también esa misma situación y que nuestras vidas habían sido bastante miserables. O sea, yo recuerdo cuando en los años 60, esto sería el año 69, cuando tuvimos televisión en mi casa, fue el año el aterrizaje, bueno, del viaje a la luna, y que la vimos nosotros en la televisión. En esa televisión vi yo la llegada a la luna, yo tenía 6 años entonces. Eso fue un hecho histórico, entonces se habló muchísimo en los telediarios y tal. Nosotros vivíamos en casa, no existían edificios, no existían bloques de pisos, ¿no? Y por supuesto, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendía era que no existían ascensores, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta, pero el Empire State Building en Nueva York se construyó en 1911, y tenía un ascensor que subía 100 plantas, ¿no? 1911, ¿cómo íbamos en España nosotros? ¿Cómo íbamos en España? Íbamos en burro y en Nueva York había ya rascacielos y había Cadillac y había coches. En Nueva York, en Venezuela, en Argentina, había países que ya estaban súper avanzados y nosotros mientras en España íbamos en burro, ¿no? O sea, esta película a mí que he visto también me ha hecho recordar cómo era nuestra vida. Nuestra vida era súper simple y el esfuerzo mental que hemos tenido que hacer distintas generaciones para adaptarnos a los nuevos tiempos. Me acabo de acordar de otra anécdota muy interesante, que es cuando pusieron el Corte Inglés, ¿no? Cuando pusieron el Corte Inglés, yo era un niño, tendría 12 o 13 años, ¿no? Para nosotros
era algo novedoso, absolutamente novedoso, que entre el vendedor y nosotros no hubiera una barra. Claro, porque nosotros íbamos a una tienda y siempre había un mostrador. Y entre el vendedor y nosotros había un mostrador. El mostrador era el sitio donde se colocaba la cosa que queríamos, nosotros pagábamos y entonces nos podíamos llevar la cosa del mostrador. Las cosas estaban allí detrás de una línea, detrás del mostrador. Pero nosotros estábamos... pero cuando llegó el Corte Inglés era una locura, porque la puerta estaba ahí, el objeto estaba aquí y la caja estaba allí. Yo tenía que coger, nosotros, mi generación entera, los hombres, las mujeres, gente de pueblo, tenía que coger una cosa que estaba aquí, cuando la puerta estaba aquí, podíamos salir ya con la cosa porque la teníamos en la mano y teníamos que hacer el esfuerzo mental de ahora buscar una caja e ir a pagarla para poder salir con ella, cuando por supuesto no había ningún sistema de control electrónico de antirrobo ni nada, había a lo mejor algún guarda en la puerta y tal, pero era un proceso mental que requería un cambio de mentalidades, ¿no? Pues como eso, imaginaros la cantidad de cosas que implicó eso y luego la democracia, ¿no? El hecho en sí de que después de que hubiera un dictador durante tantísimo tiempo, de pronto pudiéramos elegir, ¿no? Y claro, ahí se estaba viendo en la película cómo elegían, pues les decían simplemente un titular. Y los 3 titulares que han elegido en la película han sido muy interesantes porque casi ninguno se entendía nada y todo era muy positivo, todo era el progreso industrial, libertad e igualdad. Uno se llamaba libertad e igualdad, otro el progreso industrial y el otro no sé qué, ¿no? Bueno, pero los 3 eran palabras como, bueno, vale, ¿y a quién voto, no? Y luego salía un tipo en la tele y decía, vótame a mí que yo voy a hacer que todo vaya bien, ¿no? Pero nosotros cuando votamos las primeras elecciones, cuando llegó la democracia, en los años 70, 80, más o menos, ¿qué era aquello, no? Más o menos era lo mismo, ¿no? Eran tópicos y posiblemente hoy para mucha gente la derecha sea un tópico y la izquierda sea un tópico, ¿no? No sepan exactamente qué es lo que son, ni a lo mejor los propios políticos, porque los propios políticos al final se enganchan a los grandes eslóganes y luego cuando se ponen a gestionar tendrán que pensar, esto... ¿Cómo tengo que hacerlo? Si yo soy una persona de derecha, esto hay que hacerlo de tal manera o de tal otra, ¿no? Por cierto, a mí siempre la derecha me ha parecido muy socialdemócrata, porque la derecha coge el poder y casi nunca lo suelta, ¿no? Quiere más poder y quiere controlar y organizar y tal, ¿no? Que eso es lo que haría una socialdemocracia. Son muy estatalistas, o sea, yo creo que la derecha en España es muy estatalista, ¿no? Bien, no quiero desviarme, aunque no me importa desviarme porque este no es un canal solo para hablar de cine, es un canal en el que partiendo del cine, bueno, voy a comentar informaciones que me parezcan interesantes a colación con la propia película, ¿no? Bueno, entonces ver ese cambio social, ver cómo gente súper simple tiene que aceptar lo nuevo. ¿Y por qué lo nuevo? Le preguntan algunas veces, ¿por qué lo nuevo? Y dicen, porque es lo que se está haciendo en todo el mundo. Hay una frase con cierto peso que dice la político que llega allí, la burócrata que llega allí a intentar convencer a la gente para que se apunten a votar, y es: por votar ha habido mucha gente que ha entregado su vida en muchos países del mundo, ¿no? Y eso tiene fuerza, ¿no? Tiene fuerza. Es como, vale, podemos seguir como siempre, porque yo creo que la película... Si una persona simple le viera la película y se le preguntara a la puerta del cine ¿y qué cree que postura defendía esta película? Pues dirá, la tradición, que todo siga como está, porque esa gente estaba bien, no necesitaban democracia, ¿no? Pero esa frase, solo esa frase, mucha gente ha muerto en el mundo, en muchísimos países, solo por tener la posibilidad de votar. Y nuestro rey, que eso es verdad, ¿no? Y nuestro rey ha decidido abdicar para darnos a nosotros la democracia. Entonces, alguna gente dice, bueno, pues la democracia debe ser buena, no por sí, sino porque el rey ha dicho que es buena para nosotros. De hecho,
al final la gente mayoritariamente en esa votación de prueba vota al partido amarillo. ¿Y por qué votan al partido amarillo? Porque el rey siempre sale en una foto con una túnica amarilla y la gente cree que votando a los amarillos está votando en apoyo al rey, ¿no? Bueno, es muy simpático también ese resultado, ¿no? Vale, ¿qué es lo que menos me ha gustado de la película? Quizás el final, porque el final, después de estos conflictos, ha terminado intentando ser buenista, ¿no? El lama resulta que quería el arma para dejar todo en su sitio, para colocar todo en su sitio, ¿no? Y claro, era una frase que daba juego a que pudiera pasar cualquier cosa, y era bueno que al final quería el arma y las armas que han tenido que comprar los otros para comprarle el arma, en fin, alguna serie de las armas para hacer un ritual en el que se enterraba y todo el mundo tiraba una piedra encima de las armas para hacer un ritual en favor de la paz, pidiendo que esto nuevo que iba a pasar en Bután fuera bueno para los ciudadanos de Bután y siempre tuviera que ver con la paz. Entonces, bueno, eso ha sido un poco una como moraleja, la paz es lo principal y tal. Bueno, ahí, pero bueno, también ha estado gracioso, ha estado bien que ha sido bonito, ¿no? Pero un bonito que deslucía un poco porque el otro era tenso, simpático y tal. Y bueno, había que terminarlo y lo ha terminado de esa manera. Y yo creo que la película, o por lo menos este vídeo, merece la pena que lo veáis, ¿no? Porque ha sido simpática, ¿no? Ha sido simpática, contradictoria, ha hecho pensar, en fin. Una buena película, de verdad, una buena película. Y sobre todo, lo que os decía cuando empecé a hablaros de que yo había estado también, y sobre todo porque te enseña a ver otras culturas. El cine enseña mucho. El cine, mientras que está ocurriendo la historia principal, estás viendo elementos de quizá de una cultura o de lo que quisiera ser una cultura. Siempre hay propuestas interesantes. En el cine siempre se aprende. Yo siempre aprendo algo. Aunque la película parezca una tontería, incluso con Marvel, ¿eh? No creáis que solamente voy a cine de culto. Es que ahora he visto casi todo lo que había y estoy yendo a estas películas porque estoy de vacaciones y puedo permitírmelo. Entonces, ver Bután, ver los coches que hay en Bután, ver cómo viste la gente en Bután, ver qué come la gente en Bután, ver cómo es la sociedad en un país como ese. Para mí recordarlo, porque he estado en India, en muchas zonas de India, y yo he estado en China y he visitado muchos países, pero y bueno, he estado en Uzbekistán, he estado en países pobres que están como saliendo hacia la modernidad. Y bueno, ver esta película siempre te hace comparar y ver cómo están y recordar cómo estuvisteis, cómo estuvimos y ver que, bueno, que puede ser interesante ver cómo viven otros países que dentro de poco estarán llenos de turistas y estarán igualados a los demás. A mí ha pasado una cosa curiosa, y es que como he viajado mucho, ha habido un año en el que he estado en Hungría y he estado en China, bueno, en Hong Kong, en Hong Kong y Macao, y he estado en Israel. Sí, creo que ese año estuve en estos países tan distintos todos ellos y de pronto las mesas o las sombrillas de los bares en la calle eran todas las mismas en los tres países tan distantes y tan distintos, y todas por supuesto estaban fabricadas en China, ¿no? Entonces es verdad que el mundo se iguala demasiado y claro, viendo Bután me han entrado unas ganas de viajar a Bután enormes, ¿no? Pero bueno, he recordado que tengo amigos allí en Dharamsala y que podría viajar a Nepal, al Himalaya cuando quiera, porque tengo allí buenos amigos y podría visitarlos, ¿no? Pero bueno, muy interesante. Al final, como veis, 1 hora y media de cine que da
mucho para que mi cabeza funcione y el cine de verdad hoy me ha venido pletórico, muy lleno de informaciones, de reflexiones, de simpatía, me ha encantado. Bueno, y os animo a que si todo esto os interesa, que veáis la película. Hoy traigo otra gorra distinta. He dicho que cada día voy a hablar de una de las gorras que llevo puesta. Y esta gorra que llevo puesta, como veis, es de Islandia, ¿no? Que es un sitio donde también he estado. Y me la he puesto sobre todo porque es azul y pegaba con la camisa azul que me había puesto para ir al cine. Y bueno, he estado en Islandia con un gran amigo, con Joaquín. Y fue un viaje magnífico, maravilloso. Me encantó verlo. Pero un sitio al que no volvería. Esa película no la volvería a ver. Un sitio que está bien para verlo una vez y te vas. Luego porque claro, todo el paisaje parece como que esa parte de la Tierra todavía no está terminada de hacer, ¿no? Es como, aquí le faltan unos 10 millones de años y volveré, ¿no? Para ver si ya por fin ha crecido algo, porque es una isla que no tiene árboles, que no tiene nada, ¿no? Piedras y montañas y lava y aguas minerales y un sitio muy interesante y muy bonito. Bueno, termino de hablar de mi gorra de Islandia. Que gracias por aguantar, si alguien ha llegado hasta aquí, hasta el final, gracias y espero que estas conversaciones que tengo conmigo mismo os sirvan para algo ahora, en el futuro. Quizás mi hijo dentro de 10 años vea este vídeo y diga, ostras, mi padre había estado en Islandia y en Uzbekistán y en Macao y en Israel y había visto todo esto y pensaba esto sobre la democracia y había visto la televisión en el pasillo de su casa con su madre. A lo mejor mi hijo dentro de unos años, si esta grabación se mantiene, sabrá todas estas cosas gracias a este vídeo que hoy he grabado. Bueno, un saludo a todos. Si os apetece, seguid viendo mis comentarios a películas y críticas cinematográficas que iré colgando en este canal de YouTube. Un saludo, hasta luego.